Buenas tardes, estamos acá en la última instancia de estas dos jornadas, taller, como le pusimos, de investigación y de experimentación sobre metodologías feministas. De nuevo agradecer a quienes hicieron posible sostener estos 2 días, a todas las invitadas que se tomaron el esfuerzo, el tiempo de estar acá. Y nos toca con Susana este lugar bastante raro, que a mejor nombre pusimos comentarios de síntesis, que es lo que se pone cuando no se sabe qué se va a hacer al final. Seguimos sin saber. Y entonces estamos en este formato que querríamos, por un lado, volver a tirar de algunos hilos, no de todos, porque fue muy grande todo lo que se expuso, fue enorme todo lo que salió en cada uno de los ejes, pero sí por ahí reponer por qué pensamos en estos 3 ejes para organizar las mesas, algunas cuestiones que salieron y abrir a la conversación, ¿no? Tanto a las compañeras que están invitadas desde otros lugares para que puedan volver a hablar, como para los estudiantes, asistentes y público en general que tenga ganas de participar y de intervenir. Nosotras seguramente iremos ahí también moderando, pero bueno, lo primero a decir es este cruce que queríamos resaltar entre investigación y práctica feminista, ¿no? Lo hemos puesto como puntapié de cada uno de los paneles, tratar de problematizar de qué hablamos cuando hablamos de investigación, poner en común cómo hacemos lo que hacemos, ¿no? Que muchas veces no tenemos el tiempo de reflexionar y de explicitar qué metodologías usamos, cuáles funcionan, cuáles no, por qué en ciertas coyunturas algunas son más eficaces que otras, es decir, darnos ese tiempo de autorreflexión que en sí las prácticas feministas tienen, ¿no? Que están permanentemente problematizando esta dimensión de la práctica. Entonces, ese era un primer eje transversal de poner la mirada en la investigación, que significa poner la mirada en hacernos preguntas sobre lo que hacemos. Básicamente, investigar tiene ese sentido, no dar por sentado qué es lo que hacemos, qué modalidades usamos para hacer lo que hacemos y sobre todo cuando ahí hay una ética política en juego, esa pregunta tiene alcances que no son simplemente técnicos o de metodología en un sentido más restringido. La primer mesa para nosotras es fundamental porque es la cuestión de las violencias, que es un tema transversal a los debates feministas, es un tema hipercomplejo, como sabemos y como hemos visto gracias a lo que presentaron las compañeras, y bueno, en particular creo que hay una discusión y una suerte de teorías de las violencias que vienen desplegando distintos discursos y prácticas feministas en los últimos años que han reubicado la cuestión de la violencia de un modo bastante nuevo, ¿no? Por un lado, singularizando muchas de las violencias, es decir, dejamos de hablar de violencia en general para tratar de especificar y singularizar de qué hablamos cuando hablamos de violencias, cómo al mismo tiempo esa singularización de las violencias no implica una suerte de grilla y de compartimento donde cada violencia es atendida en una oficina distinta o es leída e interpretada por un saber disciplinario específico, sino que más bien la pregunta es cómo hacemos una lectura estructural desde las situaciones concretas, ¿no? Y en ese caso, pensar de qué violencias estamos hablando cuando hablamos de las violencias, cómo las nombramos es bueno, fundamental. Ahí charlábamos, ¿no? La práctica de nombrar, que salió en la primera mesa sobre qué significa nombrar las violencias cuando eso implica además estar en juego en una instancia judicial, por ejemplo. A la vez hacer un uso político de ciertas categorías que no quedan solo en la instancia judicial. Pensar desde, como señalaba Gladys, la construcción de verdad, ¿no? que implica también la intervención en la investigación de las violencias, lo que trajo Celeste de cuáles son los procedimientos con los que nos relacionamos también con el ámbito judicial, el pensamiento estratégico, como traía Fernanda, para escapar de los estereotipos a la hora de pensar las
violencias y también qué usos de esa información, de lo que investigamos, vamos compartiendo y cuáles no, y cuáles son los ámbitos para compartir esa información. Creo que ahí hay toda una serie de cuestiones que son clave y que es una serie de alertas también, porque muchas veces la cuestión de la violencia es lo que más obnubila, por ejemplo, a los medios de comunicación a la hora de narrar qué es lo que está haciendo el movimiento feminista, ¿no? Y entonces la narrativa de la violencia es fácilmente una narrativa que se convierte en una metanarrativa, ¿no? Y lo que lleva directamente a lo que las compañeras de distintas formas mostraron como peligro, que es una figura de la víctima aplanada, aislada, una manera de pensar la victimización como una impotencia política también, ¿no? Entonces, ahí hay un conjunto de problemas que es fundamental y que creo que lo podríamos seguir hablando, pero empezar por la cuestión de las violencias como un tema bien espinoso y al mismo tiempo un tema estratégico de nuestras intervenciones, prácticas y problematizaciones feministas nos parece fundamental. Es imposible dividir la dimensión de organización política, pero aún así dijimos vale la pena hacer una mesa que esté dedicada solo a la organización política, porque enmarcamos muchas de nuestras preocupaciones, debates y prácticas en este ciclo de movilización feminista reciente, por lo menos en América Latina, pero sabemos que no es solo en América Latina donde ese ciclo ha abierto un conjunto de dinámicas, de prácticas, ha protagonizado revueltas y es el movimiento social, podríamos decir, más activo. A mí me gusta mucho la palabra que traen siempre desde Chile, es el movimiento ineludible del momento, con todo lo que eso significa. Y creo que esa mesa ha mostrado la complejidad de lo que significa que cuando hablamos de prácticas feministas estamos hablando de todo, ¿no? Entonces nos podemos meter con la cuestión de la deuda, con la cuestión del racismo, y no es que nos podemos meter, es decir, esta expansión de los feminismos ha sido una manera de politizar cada uno de esos temas, de trazar y producir inteligibilidad sobre sus conexiones y demostrar, como decía Lucy, los desplazamientos que hemos logrado en cada una de estas formas de problematizar y de proponer. Ahí me parece que quedó dando vueltas también qué significa una dimensión programática, ¿no? Es decir, hacemos críticas, denunciamos, visibilizamos y cómo eso tiene una fuerza para también devenir fuerza programática, ¿no? Propuesta, señalización de los horizontes de deseo, se decía en otro momento. Elena lo puso muy claro en términos de hacia dónde queremos ir y cómo nos vamos transformando a partir de lo que hacemos, ¿no? Creo que esa clave es también la que permanentemente nos obliga a tener esta dimensión de autorreflexión, a construir dinámicas que son políticas y que son de elaboración intelectual colectiva, ¿no? Esa dimensión me parece que es clave. Acá creo que hay un desafío que es cómo también las prácticas feministas dejaron de ser prácticas aisladas e intervienen en coyunturas políticas macro, ¿no? Es decir, esta dimensión de intervención, podríamos decir, en todos los planos de la política, local, nacional, transnacional, interviniendo en los distintos temas, produciendo una perspectiva feminista transversal sobre cada una de las temáticas y de las problemáticas, y no acotando a una agenda de géneros o a una agenda feminista, creo que es uno de los desplazamientos más interesantes de los últimos tiempos, y es difícil, ¿no?, sostenerlo, defenderlo, porque permanentemente vemos contratendencias para tratar de enclaustrarnos nuevamente, reducirnos, justamente limitar esa expansividad de los movimientos feministas en el último tiempo. La dimensión, creo, del trabajo, que es la mesa que tuvimos hoy, conecta muy bien con estas cuestiones, porque si hay uno de los ejes sobre los que se ha venido problematizando desde los feminismos de manera histórica y que
con la experiencia de la huelga feminista en los últimos años ha tomado de nuevo un protagonismo fundamental es la cuestión del trabajo, ¿no? El trabajo pago, del trabajo no pago, de esas fronteras y de esos límites jerárquicos entre lo que se remunera y lo que no se remunera. Y ahí también está esta cuestión que lo marcaba Ana Julia, Rafa y Marta, de qué manera nos organizamos, no solo en términos de analizar y hacer visibles estos trabajos históricamente subalternizados, sino qué propuesta política surge. Entonces no basta con hablar de cuidados, sino de qué cuidados estamos hablando, qué capacidad tenemos de discutir con las políticas públicas, qué formas de, Rafa le llama, de biosindicalismo tenemos a la mano. Y me parece muy clave también cómo esta dimensión vuelve a traer la propuesta que salió en varias de las mesas de escuelas políticas, ¿no? También lo traía Ana María con la experiencia de Mujeres de Frente. Porque estamos viendo que varias de nuestras prácticas en distintos lugares se han dedicado a armar escuelas políticas feministas. Creo que ahí hay una sensación de bueno, de que necesitamos esos espacios colectivos de autoformación, de poner en común recursos, de que nombrar le da otra potencia a las prácticas. Decía Marta, no es lo mismo hablar de crisis de cuidado que de reorganización neoliberal de los cuidados, ¿no? Y cuando vemos ese pasaje de nombres, se nos aclaran muchas cosas, pero sobre todo nos da una capacidad política distinta, nombrar de otra manera. Y el trabajo de las escuelas políticas en sus distintas versiones también nos permite trazar genealogías, ¿no? Reapropiarnos de esas luchas históricas, ¿no? Ponerlas en conexión. Y otro de las cuestiones que ha salido y que tiene que ver también con estos hilos, que tiene que ver con cómo hacemos balances colectivos, cómo nombramos las victorias, cómo al mismo tiempo no tenemos un discurso autocelebratorio y a la vez cómo le damos lugar a horizontes, ¿no? Es decir, no solo a pensar un conjunto de demandas concretas que son fundamentales para activar la lucha, para saber qué hacer en concreto, pero al mismo tiempo dar una dimensión de horizonte a esa manera de intervenir y de sostener los conflictos, que no es fácil sostener los conflictos, ¿no? Ana Julia lo explicaba muy bien, de esas tecnologías que significa encontrarse, ir a visitarse, reunirse, y que todo eso lleva un trabajo enorme, un tiempo enorme, que sabemos que es ese recurso cada vez más escaso, y es un recurso también muy escaso cuando tenemos que pensar, ¿no? Salió la pregunta, creo que lo traía Lucy, de ¿quién tiene tiempo para pensar hoy, ¿no? Y cómo eso aparece como una preocupación reiterada en nuestros espacios. Así que también eso es parte de este regalo que nos hacemos estos días acá entre nosotras, de darnos este tiempo. Y bueno, dejaría por acá esta especie de síntesis en velocidad de algunos de los ejes que salieron en las mesas, con la apuesta, ahora va a seguir Susana, pero de devolver la palabra y de que podamos seguir abriendo esta conversación. Sí, creo que ya está. Super, ¿no? Sí, ya, me parecía como importante esto de pensar preguntas, ejes que atravesaron un poco todas las mesas, pero que ya dijiste que era, creo, algo que ayer insistimos mucho, que hablamos, la importancia de crear lugares no literales y lugares no liberales, ¿no? Eso salía en varias mesas y que tiene que ver, ¿no?, con lo que era ese rol del nombrar, de crear sentidos, ¿no?, y de apuntar a la ineficacia, ¿no?, de diferentes sistemas, ¿no?, como vimos con el sistema legal, liberal, con ¿no?, partes del sistema punitivo, ¿no? Celeste nos hablaba cómo categorías penales no nos sirven a veces para hablar, para identificar, ¿no?, muertes, y nos decía también, por ejemplo, lo que se nos plantea, por ejemplo, desde esos nombres legales como un fin, que es identificar, para nosotras tiene que ser un comienzo, ¿no?, una búsqueda, ¿no? Y eso salía no
en varias mesas como la necesidad de nombrarnos, de crear nuestras narrativas, ¿no? Gladys, vos hablabas crear nuestros propios términos, ¿no? Y crear términos también desde lo que queremos. Desde, ¿no? Gladys decía, queremos voluntad de vida, ¿no? Queremos vivir, ¿no? Y contraponer a todas como las formas en que ciertas narrativas nos apresan, ¿no? Nos arrestan en imaginarios, ¿no? Que Fer traía la alegría en contextos de violencia letal del Estado, ¿no? Y cómo entender esa alegría como otra dimensión, ¿no? Como otra propuesta política que se está sosteniendo, ¿no? Desde las luchas contra la violencia policial. Entonces, ahí Elena nos traía la pregunta también de cómo recordar el tener espacios para pensar lo que sí queremos, ¿no? Me acuerdo que ¿no? En relación a esto, que es nombrar, es ver qué queremos afirmar, pero también el darnos el tiempo para no ser pensadas por eso que nos ha negado, decías, ¿no? En relación a la situación, ¿no? De mujeres faveladas, y que yo creo que tiene que ver también con lo que hoy salía, ¿no? En relación al trabajo, ¿no? Y lo que hablábamos ahora en la conversación en el almuerzo con Rafa también de cuando planteaba qué queremos, ¿no? Por cuidados. Y ahí viene otra vez el tema de la organización política, ¿no? Y del tipo de articulación múltiple que tenemos que pensar, ¿no? En relación a lo que, también a lo que Lucy planteaba, ¿no? Y cómo hacemos para movernos en diferentes dimensiones. Y que cuando llega la instancia de lidiar con el Estado, no sea solamente como parar ahí, sino aprender a transformar ese momento en una instancia estratégica importante donde necesitamos estas narrativas, pero transformar estas narrativas también en protocolo, ¿no? En saber cómo lidiar con esa situación para que no se transforme en una mera, como hablábamos ahora en el tema de los cuidados, cuando se pasa la ley, que no se transforme tan solo en, bueno, ya está, una victoria, miren, las escuchamos y luego no pasa nada, ¿no? Se privatizan los cuidados, se gestionan desde arriba, ¿no? Y se sigue el mismo problema, ¿no? De la invisibilización, de las condiciones, ¿no? Desiguales de trabajo. Entonces, me parece que ahí esa capacidad de nombrar, de narrativa, de qué queremos, también se movía a través de distintas dimensiones organizativas, institucionales, ¿no? Y después otra cosa que me parece que estaba presente era la capacidad de pensar en esas conexiones no automáticas, ¿no? De cómo, por ejemplo, pienso en relación a cuando Lucy traía, bueno, nos dicen, pero ¿en qué ha sido un éxito el movimiento? ¿No? Miren las cifras, ¿no? Y se usa como la cifra, la estadística para traer un fracaso, ¿no? Cuando no lo es, y ahí Lucy dijo, bueno, mira, bajó a la mitad, ¿no? Los embarazos no deseados. Esto algo tiene que ver, ¿no? Pero pienso que eso articula como con muchas maneras de conectar las diferentes discusiones. Me hace acordar, por ejemplo, acá, con la penalización del aborto, ¿no? Que se ve que mucho de las narrativas desde las que nos estamos organizando vienen de otras luchas, de las luchas contra la violencia policial. Y es en esa conexión que hay una riqueza muy grande. La madre de Breonna Taylor, asesinada, ¿no? Antes que George Floyd, pero fue como parte de la misma movilización popular durante la pandemia de Defund the Police, no de financiar, dijo como esa consigna, no va a haber justicia reproductiva hasta que no se termine la violencia policial, ¿no? Y ahí se planteó otra dimensión, ¿no? Que no es solo la penalización del aborto, sino la imposibilidad de maternar, la negación total que hay, ¿no? Según la posición social, según la clase, ¿no? De poder sostener, ¿no? Una comunidad entera, ¿no? Que es otro tema que salió, cuando va una persona a la cárcel no va una persona, va mucha gente, ¿no? Nunca es... Entonces, en esas conexiones yo creo que se abren posibilidades, ¿no? De lo que hablábamos, de expandir un poco las maneras de responder, ¿no? A esas violencias cada vez más fuertes.
A ver si algo más. Creo que lo último que abriría, como para ahora lo que vaya saliendo en el punteo, es también lo que hablábamos de los tipos vinculado al tema de alianza, a los tipos de articulaciones que podemos hacer desde los feminismos, pero con formas de organización que no se identifican con los feminismos, ¿no? Y cómo podemos hacer ahí, ¿no? En cierta manera, porque en casi todas las mesas lo que saltaba era un deseo de sostener otro tipo de vida, ¿no? Otro tipo de vida en heterogeneidad en relación a las diferentes, ¿no?, maneras de organizarnos en los territorios, en donde estamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, como para poder luchar contra esta expansión, ¿no?, cada vez más grande del capital, ¿no?, del capitalismo, de las formas de expropiación, ¿no?, de estas crisis que decía Marta que no son crisis y hay que nombrar distinto. No es crisis de cuidados, no es crisis del sistema migratorio, es una expansión increíble, ¿no?, de esta ola de acumulación que bueno, que se traduce en políticas muy concretas neoliberales, ¿no? Y entonces, ¿cómo para eso necesitamos hacer alianza y coalición, ¿no? Acá en los circuitos que hablamos más de coalición y que implica cómo articulamos ahí posiciones de conflicto, de diferencias, ¿no? En la lucha, por ejemplo, de la abolición del sistema carcelario, cómo encontrar formas de resistir la típica oposición, ¿no?, cuando decía reforma o abolición, y buscar mecanismos de apuntar a otra cosa, ¿no? Reforma no reformista. Buscar esas maneras de que no nos aíslen, porque el problema es que en las, digamos, luchas que implican como muchas dimensiones de estas violencias, necesitamos articular, ¿no?, y articular saberes que distintas organizaciones específicas, ¿no?, vienen desarrollando históricamente por décadas o siglos. Entonces creo que ese es otro punto, ¿no?, ahí, que tiene que ver también con eso, con lidiar con el conflicto, pero también con poder protegernos, ¿no? Porque que eso, saber, como se hablaba en la primera mesa, hasta dónde se cuenta o no, hasta dónde, ¿no?, tener sistemas de protección, pero también de cruce. Y eso creo que es algo como muy desafiante en la práctica, ¿no? Sin que se destruyan las relaciones sociales, sin que entren las divisiones solo a primar. Entonces, bueno, no sé, queríamos que fuera un poco así de compartir quienes, ¿no?, han estado en distintas mesas y como ir pensando, telando, ¿no?, entre todas, con el vaivén del micrófono. Elena, te veo como con la mano así como, ¿no? Es una ilusión de óptica. Es muy difícil, como decíamos, esta instancia, porque la idea siempre un poco falsa de síntesis total no abre a la conversación, y se estuvieron diciendo muchísimas cosas, ¿no? Y creo que una de las cuestiones en común que ha surgido y que por ahí no dicha de manera tan explícita es cómo nos salimos de muchas veces o solamente hablar del momento luminoso, brillante de las luchas de movilización, de momento expansivo, podemos decir, o el contradiscurso que es de derrota y de finalmente la dimensión apocalíptica del capital es tan fuerte que todo lo que hacemos se revela de alguna manera más que insuficiente, ¿no? Entonces, también construir una manera de pensar el tiempo de los procesos políticos que salga, ¿no?, de esa basculación un poco sencilla, ¿no?, entre el momento, solamente podemos hablar de prácticas feministas en los momentos o en los lugares donde esa práctica está en un momento de auge, o nos retiramos y nos replegamos a dar cuenta de todo lo que el capital logra hacer cada vez en términos más
destructivos, ¿no? Creo que encontrar también un tono para poder hablar que no sea ir de uno al otro es un desafío también, ¿no? Y en ese sentido, historizar, temporalizar nuestros procesos es importante para entender por qué a veces sí tenemos momentos de auge y cómo bueno, las contraofensivas o las reacciones tienen que ver con eso que se abrió en esos momentos de energía, de las luchas de articulación colectiva, de elaboración programática y cómo seguimos transitando otros momentos, ¿no? Entonces, me parece que la recuperación que apareció en varias de las intervenciones de procesos cortos, medianos y de largo plazo tiene que ver con reponernos la posibilidad de hablar en otras claves, ¿no? Y salir del momento o simplemente de triunfo o simplemente de derrota absoluta. Creo que encontrar esos matices es algo importante. Y la otra cosa que había notado y que me pareció que también fue un eje en común, tiene que ver con que se dijo, el modelo del trabajador asalariado masculino dejó de ser el modelo de inclusión y eso entonces revela lo de excluyente que ha tenido ese modelo siempre, no es solamente ahora, todos los trabajos que se mantuvieron como invisibles y subalternizados porque ese era el ideal normativo vigente y ahora lo que hay es una desestructuración del lazo, del vínculo, del sentido de pertenencia. Y creo que hemos notado, en las distintas maneras que se han presentado, cómo la cuestión de la deuda y de la inclusión financiera aparece como otra promesa de inclusión, justamente para todas, todes, todos aquellos que no están al interior de esa inclusión asalariada, ¿no? Entonces, hay una disputa ahí con lo más abstracto del capital, que es el capital financiero, que es también bien difícil, ¿no? Porque es justamente la dimensión del capital que está ofreciendo una propuesta inclusiva, que está ofreciendo una propuesta de resolución de la vida concreta, es decir, te endeudas, pero logras resolver esa situación de emergencia, y es lo que está disputando justamente el tiempo futuro, ¿no? Que es lo más importante también que estábamos charlando de cómo se reabre permanentemente ese tiempo a futuro. Entonces, hay un intento del capital financiero, es decir, esa forma más abstracta de combatir las luchas concretas, ¿no? Las luchas de todos los días, las formas de resolución de la economía cotidiana que disputa también esta noción de tiempo y esta narrativa de tiempo. Entonces, quería traer estas dos dimensiones del tiempo, ¿no? De cómo hemos tratado de narrar los procesos políticos sin quedarnos en el momento de triunfo y tampoco sin replegarnos a una idea apocalíptica del capital y a la vez dar cuenta de cómo la narración de la deuda se mete justamente en disputar la temporalidad y se mete en eso que también es tan importante que es la promesa de inclusión, ¿no? Cómo hacemos para bueno, estar cobijades en algún tipo de inclusión y el capital financiero se está proponiendo también en esa clave. Por lo tanto, muestra el nivel de dificultad que tenemos en las luchas para enfrentar a lo más concentrado del capital. Nada, otros dos ejes que me parecía interesante, no sé bien cómo podemos hacer circular la palabra, por ahí con reflexiones que hayan tenido a partir de escuchar a las compañeras en las mesas o preguntas que se quedaron con ganas de hacer a las compañeras que estaban en la mesa y que están acá y que podemos seguir esa conversación o simplemente tirar el hilo de alguna reflexión. Dale, es que arranque alguien. Y después ya circula. Sí. Listo. Si no, vamos a seguir todo. Sí, yo me había hecho 4 puntos un poco de lo que a mí me parece también de que había atravesado estas 2 jornadas y repongo algo que ya salió y que me parece que fue transversal, que es esto de ponerle nombre a lo que hacemos y ponerle nombre a lo que sobre lo que estamos luchando, sobre lo que estamos trabajando, ¿no? Salió en la intervención de
de Gladys, de Ana Julia, de Rafaela, esto de poder nombrar nuestra práctica, pero también aquello sobre lo cual trabajamos, luchamos, y me parece que ahí es lo que marca el intersticio, digamos, de originalidad, de experimentación, de lo nuevo, ¿no? Es decir, esta necesidad de poder encontrarle nombre, tan básico como eso, ¿no? Es decir, tener que tratar de construir esos conceptos. Después me parece que fue como muy común también el tema de estas aperturas de nuevos espacios, que es hacerle fuerza a la estructura, incluso me parece que a estructuras o de espacios alineados con nuestras luchas, ¿no? Es decir, porque em, pensando, por ejemplo, en la trayectoria de Argentina, los feminismos, es decir, vienen a marcar un parteaguas tan importantes como fue el movimiento de derechos humanos de los 70, ¿no? Y eso implica, es decir, habilitar estos otros espacios de lucha que, digo, vienen a construirse con igual originalidad, son un parteaguas, son un hito histórico, y eso también, y ahí vuelvo al principio, digo, eso es hacerle fuerza incluso a nuestras propias estructuras, a nuestros propios puntos de inicio, a nuestros puntos de partida, ¿no? Es decir, en eso que nos reconocemos, de los cuales hemos salido. Yo a veces digo, uso a lo que tributamos muchas veces, ¿no? Esto que salía también en la conversación de, bueno, no se puede hablar de esto sin nombrar determinados referencias, y que finalmente me parece que en estos espacios se tensiona eso, ¿no? Es decir, bueno, puedo con esta experiencia, con estas nuevas trayectorias, hablar sin tributar sobre aquello, ¿no? Es decir, y es marcar el aporte, pero también el límite, ¿no? Es decir, y eso me parece que es hacerle fuerzas a las estructuras. Después me parece que fue transversal y que fue común el tema de pensar cómo nos organizamos y cómo podemos mantenernos en el tiempo, administrando el propio conflicto, la tensión, los lugares divergentes donde nos encontramos, las trayectorias de vidas diversas de quienes constituimos un espacio feminista, que tenemos puntos en común, pero también trayectorias vitales muy diferentes, ¿no? Que nos ponen en otros lugares y con otras oportunidades, ¿no? Es decir, y finalmente, esto de la reivindicación de la acción cotidiana o de la acción diaria, que es lo que finalmente, digo, me parece que recuperar, que eso también fue saliendo, em, eh, que la posibilidad, y lo pienso con la experiencia de la colectiva, la posibilidad de sostenernos en el tiempo es también la posibilidad de ajustar la agenda a lo que es posible en una determinada coyuntura, ¿no? Y que sin embargo poder reivindicar eso aún pequeño que estamos haciendo como un ejercicio de lucha y un compromiso para el sostenimiento del espacio. Bueno, esos serían como los 4 puntos que a mí me parecieron como que se podían reponer. Yo quisiera decir un par de cosas después de escuchar todas las intervenciones y en diálogo con lo que ustedes dos han presentado. Me interesó mucho la construcción de preguntas con estas temáticas que luego nos dan apertura a otras dimensiones. Y para mí, después de haber escuchado a Rafaela y a Elena, creo que es muy importante distinguir la acción política en términos de organización como de violencia y de trabajo con la composición misma de lo social, porque lo que yo me llevo de las intervenciones de estas dos compañeras es que la acción política constituida desde sociedades no plenamente estatalizadas, que
eso significa que no tienen el derecho como, como primer momento de lucha. No es el derecho, porque o son migrantes que no tienen papeles, como ocurre aquí en Estados Unidos. Yo también trabajo con organizaciones indígenas migrantes. Entonces, la dimensión política que se inaugura, no siendo el derecho el lugar principal y primordial de las luchas, por un lado, y por el otro lado, en diálogo con lo que ya pusiste, Susana, es que estas sociedades no plenamente estatalizadas, que pueden ser comunidades indígenas, comunidades migrantes o comunidades faveladas, no necesariamente van a estar también cercanas a los saberes feministas o a las estructuras feministas. Yo recién estuve en Bolivia y ahí he aprendido con las compañeras, y me parece muy importante eso que dicen, efectivamente, y bueno, muchas compañeras en Guatemala también lo decimos, las mujeres indígenas no somos feministas, tenemos otra genealogía del saber, que se alimenta también, dialoga, comparte con los saberes feministas, porque pues ningún saber se nutre a sí mismo, digamos, el feminismo no puede solo leerse a sí mismo, sino tiene que leer otras cosas y desde ese punto de vista también, nosotras leemos nuestra historia comunal, nuestra historia indígena, la historia de las rebeliones y también leemos la historia feminista. Creo que, y esto me refiere también a esta lógica de la composición social, el hecho de que no son aquellos lugares consagrados desde donde uno se ilustra, no es el derecho lo que nos va a dar la fuerza, sino más bien es un contraderecho lo que nos da la fuerza. No es las lógicas y la lucha de la experiencia feminista, sino más bien es la historia de la rebelión indígena donde las mujeres han sido parte constitutiva y central. Y de la misma manera también, pienso el trabajo, es que yo quería hacer muchas preguntas en la mesa del trabajo, diciendo, bien, aquí hay, distintas concepciones sobre el trabajo, y en mi escuela, digamos, en mi ex escuela, en la Universidad de Puebla, trabajábamos, varia gente, las reflexiones sobre trabajo comunal como fuerza concreta, como, a ver, como la fuerza concreta para transformar aquello que necesitamos para vivir, es decir, para producir el agua, para producir los bosques, para producir las fiestas. Ahí hay fuerza de trabajo creativa que, que tampoco puede ser leída como trabajo de cuidado o como, no sé, con otras denominaciones, ¿no? No es trabajo explotado tampoco, no es trabajo asalariado, sino es un trabajo comunal que constituyen formas de agrupamiento y como fuerzas, como una fuerza que te liga. Entonces, estoy pensando esto porque ya se dijo lo anterior, entonces ya está dicho, ya están dichas varias cosas y por eso pienso que es muy importante sí pensarlo interdisciplinario, sí encontrar como estos puntos en contraste, pero yo daría un salto atrás y es la composición misma de la sociedad y hacernos cargo que en nuestras sociedades no hay, digamos, no hay estructuras universales y que hay constelaciones de estructuras organizadas que son pues chejes o que son barrocas, o sea, hacernos cargo de que somos barrocos. Eso es lo que quisiera decir como conclusión y yo celebro mucho haber conocido a las compañeras, haber dialogado, ha sido muy estimulante. Dale, ya que estamos con la mesa de violencia, empezamos. No, primero como ayer no pudo decir como gustaría muchas cosas, pero me gustaría poner un estrecha conexión que para mí estaba un poco en la idea de contraposición, de un momento en contra, que es un poco que Gladys estaba diciendo ahora, que hacer movimientos de construcción desde otros puntos, en términos de dónde vamos para dónde buscamos caminar. Y hoy por la mañana, mientras escuchaba a Marta, me pegué a todo el tiempo como con una emoción de pensar los horizontes, como este momento de ahora, en nuestras estancias
a todo el tiempo de actuación, como la capacidad de pensar, de agir, de compartir. Estamos también ahí, la opción de contra, no es necesariamente algo que a mí me encanta, es pensar de movimiento, no necesariamente algo como de oposición, pero una capacidad de hacer fuerza de resistencia colectiva. Entonces, los movimientos de pensar los trabajos, hoy cuando escuchaba a Marta, me quedé pensando en el espacio y tiempo, no dobles vectores. ¿Cómo pensamos en esto a todo el momento cuando hacemos lo que hacemos? Como con las estrategias de trabajo que estamos haciendo en Porto Alegre, en Brasil, de modo más general en algunas de las cosas que, las, que las prácticas feministas que yo hago parte, está sucediendo, se da mucho a pensar esto, como me posibilitó mucho pensar como este doble, los espacios, la historia, el tiempo, cómo hacemos narrativas también de las formaciones de las escuelas que estamos pensando y produciendo con las mujeres en la cárcel en cuestión de tiempo y de historia y de espacio. Entonces, cómo producir narrativas que no sean literales ni liberales y que hay muchas herramientas disponibles y cómo se usar hoy en términos de nuestras distinciones, ¿no? Como Gladys decía, cómo se puede servir para producir, para afirmar un horizonte que es un horizonte en movimiento, ¿no? Esto me encantó mucho en cómo Marta ha puesto, pero que todas nosotras a todo el tiempo, Ana Julia, Elena, Lucy, Alondra, en términos como más de organizaciones, pero aquí Gladys decía, me ha encantado mucho la idea de feminicidio territorial. Hablamos sobre esto ayer, esta idea de poner la idea, la historia del feminicidio es un punto político, no siempre fue. La ley es como algo que salió de las disputas políticas en términos de que están haciendo de incidencia en nuestros cuerpos. Entonces, nombrar es también hacer de los horizontes movimientos de ahora. Entonces, esto me pareció algo que ha conectado cómo estos horizontes están muy presentes, sin necesariamente estarmos poniendo programáticas. Y entonces esto es como para mí es algo que como en todas las conexiones me puso a pensar en todas las mesas, en todas las afirmaciones, es como hay algo de muy vibrante en todos los movimientos, en todas las acciones, en todas las experiencias y prácticas que son no necesariamente horizontes futuros, pero prácticas que están afirmando como horizontes de ahora, ¿no? Que son hechos de futuros y pasados, tiempo y espacio, como Marta ha dicho. Entonces, yo creo que esto. Sí, para las que están ahí. Lo estamos haciendo por mesa. No, verdad que no sé, no estoy preparada a hablar, pero de una voy a tirar algo Seguro acá. que sí, seguro. Poeta. Eh, no, qué sé yo, primero es que me pareció, a mí fue muy importante poder escuchar y pensar, parar yo misma a pensar también esta dimensión de qué es investigar, o sea, aunque estemos haciendo eso, pero parar, sacarte tiempo realmente para pensar en eso. Y me di cuenta que incluso con la práctica de la escuela, que es hoy la práctica más cotidiana que muevo ahí, aunque parezca que está tan cerca, porque en realidad también hay que ver con un espacio de compartir, de estudiar o de reflexionar, la cosa de la investigación no escapaba. Y yo intento mucho escapar del pensamiento pragmático que me ha formado como militante, pero lo que más pienso es que con qué salimos de acá.
con qué salimos de acá en términos de qué enlaces podemos hacer entre estas escuelas que estamos moviendo, qué posibilidades de intercambiar metodologías, qué nudos fuimos deshaciendo en algunas partes que para otras partes puede servir como posibilidades, como herramientas, y cómo también cómo conectamos con eso de la investigación también, porque también hay acá varias compañeras que eso están haciendo y esa idea de que la investigación feminista o desde la práctica feminista no se separa, ¿no? Entonces, también es un poco pensar, ¿cómo podemos enlazar eso? O sea, esas prácticas de estas escuelas con esta práctica de investigación que estamos también, que nos están cruzando a todas, que hay temas, términos, problemas, contradicciones que están puestas. Y no sé, porque eso también va inevitablemente llegar como herramienta al movimiento. Entonces, lo que pensaba mientras escuchaba a todas y con tantas diferencias de lugar, de dónde viene, de trayectoria, de todo, si nos llegamos hasta acá, entonces, ¿cómo podemos también? Eso es un poco, qué sé yo, un encuentro de una internacional feminista, pues realmente. Estamos acá pensando un montón de problemas que nos están atravesando, entonces, volvemos y cómo hacemos para seguir con eso y ampliar eso también y difundirlo y darle fuerza al movimiento. Y creo que pensar quizás este enlace a mí me pareció que no sé si más fácil, pero más palpable. Eh, Eso, porque estos espacios de escuela están, por lo menos, bueno, en el caso donde estoy, también mucho en Ecuador, de lo que he visto, también lo que decía Rafa, o sea, son espacios que son escuela en el nombre porque nos aprovechamos de algo, pero esos son espacios de construcción de pensamiento político y que va se alineando también por afuera de un consenso, pero sí laburar ideas con un poquito más de tiempo, que no esté totalmente o directamente tensionado por la respuesta pragmática que tenemos que dar también en la lucha, pero lo vamos construyendo y eso va como haciendo con que en distintos niveles una cantidad de compañeras se van alineando con posibilidades de lucha, con herramientas, con más y difundiendo. Entonces, ¿cómo lo vamos juntando también? Porque creo que somos mucho más. Entonces, también eso creo que nos va abriendo posibilidades, más canales de visibilizarnos mismos, eso que decíamos del trabajo que hacemos cotidiano, también hacerlo entre nosotras. Sí. Bueno, eso diría de uno. Bueno, yo dar las gracias porque he tenido el privilegio de escuchar a dos personas, dos mujeres que ahora están sentadas juntas, Rafaela y Marta, que vienen de España, ¿no? Entonces, este lugar yo lo aprecio mucho por eso, porque puedo venir y escuchar a gente que viene de allí, de España, yo soy de España, y me dan visiones, ¿no?, sobre qué es lo que está pasando. En cuanto hablabais del barroco, me ha llamado la atención cómo el barroco utiliza el lenguaje, ¿no? Y me viene a mente cuando Rafaela menciona y hace la comparación con, para hacer un ejemplo de lo que es la libertad, Rafaela hace una comparación de lo que es un producto que se lleva en los trenes, creo que has dicho, con libertad, ¿no? Si mal no recuerdo, mencionabas que si estos productos o mercancías tienen la libertad de ir a un lugar u otro, ¿por qué no nosotras, no? Entonces haces una comparación, no sé, tú me desmientes si esto no es lo que dijiste, pero haces una comparación. Sí. Sí, hiciste un ejemplo de la mercancía y comparaste la mercancía con las mujeres, pero de eso se trata el barroco, de que en tu lenguaje, cuando existe un poder muy poderoso, como en el barroco, que
que no se pueden decir las cosas claramente, pues el barroco lo que hace es pues hacer comparaciones como la que tú has hecho, pero que es la realidad, pero que no queremos verla, porque ¿cómo vamos a decir que nosotros somos como vasijas o mercancía? ¿Comprendes? Y por otra parte, Marta Malas, o Malo, que bueno, he discutido con ella algo que ella ha dicho y me ha dejado con la palabra en la boca porque yo creo que no le ha gustado la manera en la que yo me he expresado, pero tiene que ver con ella empezar su discurso mencionando que están habiendo asesinatos en la frontera. O sea, no has mencionado las mujeres que pueden estar muriendo, las niñas que pueden estar muriendo en Marruecos, sino has mencionado esos lo que ha ocurrido en la frontera entre inmigrantes y la Guardia Civil, creo que es, como asesinatos. Entonces, lanzarnos a este foro de mujeres, esa palabra creo que ha sido un poco vulnerar a nosotras, como no a la administración que está ahí, que te ha invitado, o no a ti misma, o no a quien está detrás de ti, sino a este foro, ¿no? A este foro de mujeres. Y se lo decía, porque aquí no estamos para discutir que si eso es un asesinato o no, pues yo creo que la palabra asesinato no pertenece, pero que no tenemos a los agentes aquí para nosotras discutir, para nosotras defender o no defender esa situación. Entonces, a mí me desarmas, ¿no? Pero bueno, eso quería decirlo y bueno, pues ahí está. Y gracias por estar aquí. Sí, yo, bueno, no, la compañera pues ha hablado, solamente pues aclarar que cuando yo estaba hablando de las mercancías, estaba hablando bajo la consigna que nosotras creamos para hablar de las fronteras, ¿no? Y para hablar cómo las mercancías tenían más derecho que las personas. Yo no me referí solo a las mujeres, me refería también a las personas que, pues que transitábamos y que teníamos y que tenemos el derecho a migrar o a no migrar. Yo me refería pues a esto y bueno, yo hablaría de lo que ha transcurrido en, en las mesas en los que yo he visto y en lo que las compañeras han hecho la relatoría, todo el tema que ha salido de las alianzas, todo el tema que ha salido de nombrarnos, de dejar las cosas como, como renombradas y nombrarnos cada vez más y seguir construyendo nosotras nuestros relatos. Eso creo que es importante para todo esto que estamos, de todas las cosas que estamos hablando acá. También mencionaría de dónde venimos. Creo que lo histórico también es importante hablar de esa historia cuando nos referimos a los cuidados, pero también de esa historia cuando nos referimos a la participación también de nosotras, las mujeres, de hablar de esas historias para también saber hacia dónde nos dirigimos. Es muy importante saber quiénes somos y de dónde venimos para luego también pensar en esos horizontes que no, que salen, ¿no? Y por eso a mí me parece muy importante lo del el tema de las escuelitas políticas, me parece un punto de donde podemos estar, son como espacios que estamos construyendo, que muchas ya lo hemos construido y estamos transitándolo. Me parece un espacio donde podemos pues hablar desde esos lugares, ¿no? Y desde las cosas que nosotras queremos, tanto de
nombrarnos, renombrarnos, hablar de esas diferencias que tenemos en estas luchas, y además también un espacio que nos da, porque muchas estamos como en el hacer que también nos lleva también mucha carga de energía, de tiempo, y a veces como que no tenemos esos espacios donde podemos hablar como más, yo digo, con otro ritmo, porque luego el hacer no nos permite hablar desde ahí, porque estamos en las luchas, en conseguir, en parar desahucios, en luchar por lo de las fronteras, en luchar con el tema de la sanidad pública. O sea, estamos como en ese hacer que ahí no podemos decir vamos a dejarlo del desahucio, que le van a pegar la patada a la puerta y van a sacar a una familia. Vamos a dejar eso para luego. Eso no lo podemos hacer. En ese hacer hay que salir y poner el cuerpo y estar ahí, ¿no? Con la compañera que la van a desahuciar, o con la compañera que la han echado del trabajo y la han echado sin ningún derecho y todo. Eso no podemos dejarlo, pero creo que por eso es importante lo de las escuelitas, ¿no? Porque ahí nos da un margen de pensar y de repensar en otros tiempos, y además también lo de la escuelita que le veo es la globalización, ¿no? Lo de cómo somos tan distintas en distintos lugares, estamos haciendo tantas prácticas y estamos hablando desde tantas cosas, nos permite también la escuela pues estar ahí, estar como hablando entre tantas que somos diversas, con esa diversidad, y entonces la escuela con ese cuidado que estamos intentando construirla, y que ya hay esas buenas prácticas de escuelas que están construidas, y creo que es lo que está saliendo en los últimos tiempos, desde los feminismos nos está permitiendo también hacer esto, y también construir y, y dejar plasmado como esos pensamientos comunes, dejarlo como plasmado como con las herramientas que estamos construyendo entre todas, y que luego nos sirve a unas o nos sirve a las otras, de esas herramientas que construimos para, para seguir organizándonos, y porque hablábamos de esa palabra, ¿no? De organizar es empezar a vencer. Entonces me parece, yo rescataría también esto, y luego lo de las alianzas con estos espacios que hacemos y que nos permiten también escucharnos, nombrarnos, reconocernos en estos espacios. Me parece muy, muy importante y que ha salido. Retomando cosas de las que ha dicho Rafaela, a mí me parece muy importante que seamos capaces de construir justamente feminismos transversales, que no se queden en lo puramente de mujeres, y que puedan hacer un relato, que es lo que he intentado construir, que vincule la guerra que se está librando en Europa contra los migrantes, que es una guerra que sucede en nuestras fronteras y que sucede también en las ciudades que vivimos, en las calles, en los barrios, que sucede contra nuestras vecinas, y contra la que es difícil mantenerse insensible, contra la que es difícil decir esto no va conmigo, porque no es contra una mujer. Pero además es que esa guerra contra las y los migrantes sucede, se engarza con la guerra contra las mujeres, y forma parte de lo que he tratado de nombrar como reorganización neoliberal de los cuidados. Forma parte de un modo de fijar a las mujeres como Rafaela, que vienen del sur del mundo, en determinados trabajos. Y bueno, no voy a hacer todo el hilo que he intentado construir, pero sí una defensa de que necesitamos un feminismo que no necesariamente tenemos que llamar interseccional, pero un feminismo que
que se haga cargo de las violencias más extremas que suceden en nuestras ciudades, porque es el que retoma ese impulso transformador que ha tenido el feminismo como hilo histórico. Y luego me parece impresionante la capacidad que habéis tenido de rescatar alguno de los puntos de las mesas. Yo también tengo una sensación como Gladys de que ha sido barroco, muy denso. Yo necesito volver a escuchar todos los temas que han salido, también porque efectivamente manejamos conceptos iguales de maneras muy distintas, porque venimos de contextos muy distintos, ¿no? Entonces siento también que haría falta ese trabajo de profundización, de entender mejor qué quiere decir la otra cuando dice, y también qué mundos está evocando con esas palabras, qué realidades concretas. Pero lo bueno es que o yo al menos me quedo con las ganas de hacer ese trabajo, ¿no? De hacer ese camino que nos lleva al mundo de la otra y que luego permite volver a nuestro mundo y ver qué germina de eso. Y también con la confianza de amistades políticas construidas a través de los océanos a lo largo de décadas, ¿no? que se sostienen en ese confiar en la otra y tratar de entender lo que la otra dice cuando dice. Entonces, bueno, nos animo a seguir nutriendo este compost que nos ha traído hasta aquí. Y sí, seguir en ese esfuerzo. Y ahí por conectar, ¿no? y con lo que traías esta mañana, Marta, como de esa memoria afectiva, ¿no? Y que es una memoria política, que son nuestros cuerpos también, y que cuando estamos en otros lugares, por ejemplo, y nos engarzamos en luchas, en lugares que no nos sentimos, qué sé yo, bueno, estamos acá muchas personas, pero no es nuestra historia necesariamente, pero quienes crecimos, por ejemplo, en dictaduras militares. A mí me pasó llegar a este país y encontrar en la lucha contra la violencia policial, estatal, militar, para mí me activaba, yo entiendo esa lucha, porque, ¿no? Y ahí conecto también, ¿no?, con lo que traías, Gladys, y que me interesa mucho esa dimensión política de la afectividad que a veces logra conectarnos en maneras que no son una analítica, ¿me entendés?, que saco una teoría política, sino en formas como muy situadas, pero con historias largas, ¿no?, de violencias que somos capaces de enseguida entender, porque no son iguales, pero que sabemos, ¿no? Y hay algo que quizás no trajimos tanto, pero sí, ¿no?, y que es cómo el tema de cómo politizamos así, desde lo afectivo, la rabia, el odio a ese tipo de violencias, y a cómo eso nos puede conectar entre comunidades que no hemos compartido una historia, ¿no? Porque acá, por ejemplo, en la lucha contra la violencia policial, sobre todo es comunidades racializadas, comunidades negras, comunidades migrantes, con las que quizás sí conectamos de formas mucho más inmediatas afectivamente, y que en las luchas concretas eso sale, y muchas veces las compas, por ejemplo, no sé si están acá de ni muertas ni presas, solo la Belén, pero que era una compañera, a mí no me decía, Susana, pero vos ¿por qué estás en esta lucha? ¿No? ¿Por qué si no, cuando estábamos en la lucha vamos a sacar a toda la gente, vamos de las cárceles de migración, ¿no? Y es bueno, porque yo crecí en la lucha por la libertad para la expresión, ¿no? Y en esa problematización de que se llama en algunos contextos prisión política, cuando toda prisión es prisión política, ¿no? Sobre todo además en sociedades que criminalizan lo que el sistema precariza, ¿no? Entonces ahí yo siento, y eso me interesan las formas de internacionalismo que quienes vivimos acá, por ejemplo, sabemos, y que es en una reunión venimos personas de historias de 15 lugares y es mucho más difícil organizar políticamente, y a su vez a veces se hace más fácil, está ya Luis, pero no, porque también acá hay mucho activismo cooptado por las ONGs millonarias, porque es una de las fuerzas económicas más fuertes de este país, ¿no? No me acuerdo ahora en número 1, 2, 3, pero es decir, que se ha privatizado las luchas, se han vuelto empresas, se ha vuelto, ¿no?, todo esto, y quienes venimos de otros lugares es esa dimensión, ¿no?, que yo traería como más del barrio, de la vida, de que te movías políticamente, ¿no?, en tu entorno, en tu pueblo, y que claro, que a veces las lógicas de organización
política profesionalizada que se llama acá no nos hacen sentido, ¿no? Y entonces por eso a veces estamos en grupos que es, pero ¿y este grupo que no sabemos, no? ¿Te acordás? ¿No? Y en grupos, por ejemplo, durante Occupy, ¿esto que es? No, el no grupo le llamamos. Por eso de que no era identificado de inmediato, pero siento que ahí hay una fuerza como muy fuerte, ¿no? Y que lo venimos así practicando en amistades, ¿no? Cada vez que Vero llega hay, bueno, asamblea, ¿no? Por algún barrio y conecta con muchas personas, que de una se entiende algo, ¿no? Y creo que ahí hay algo de esa dimensión que podemos llamar internacionalismo, aunque la palabra a veces, no sé, porque tiene la palabra nación en medio, ¿no? Después transfronterismo, no sé, pero que siento que esa dimensión de memoria política afectiva es súper importante y también para lograr articularnos políticamente y lograr cosas, porque creo que eso es otra, ¿no? Y lograr cosas que no expandan los sistemas que nos están matando como vida, ¿no? En este planeta, y eso, no sé, creo que es importante. Sí, yo al hilo de justo de lo que decías y de la dimensión afectiva, quería recuperar algo que trajo ayer Fernanda y que después nos ha movido también mucho en otras conversaciones anoche, de concebir la alegría como resistencia anticolonial y anticapitalista, ¿no? Y como llevar eso a las luchas, como de hecho muchas veces los llevamos, pero a veces hay esas tensiones como si no se pudiera vivir momentos terribles, estar pues agotado, estar mal con la situación, deprimido, etcétera, y a la vez poder manifestarte con alegría y a la vez poder celebrar, ¿no? Sin caer en lo celebratorio, como tú decías antes, ¿no? Entonces, creo que en estas jornadas algo que hilvanó también, y lo decía antes Susana, fue la cuestión de la vida, la voluntad de vida, el cuidado de la vida, y también eso pasa por defender la alegría. Y bueno, encuentros como este que consolidan como alianzas que ya son también amistades y que nos generan una recarga de energía porque alimentan, ¿no? Esa conexión con la alegría, que a pesar del capitalismo, a pesar de todo lo que enfrentamos, pues seguimos tejiendo cotidianamente desde los diferentes territorios, pero también de esa forma transfronteriza a pesar de la distancia, ¿no? Entonces, bueno, agradecer en ese sentido mucho como la posibilidad de este encuentro y de esa fertilidad del pensamiento que se arma cuando se piensa muy en contacto, ¿no? Con lo afectivo y con la vida. Yo, bueno, igual estoy muy agradecida y me voy muy inspirada por cada una de ustedes. Quería compartir dos cosas. La una es, me quedé pensando, le comentaba a Marta cuando ella planteó esta noción de frontera y cómo la frontera produce ilegalidad y esa ilegalidad, como decía ella, penetra en las ciudades. Y también me traía mucho una frase de Fernanda en una entrevista que hicimos recién, ¿no? Que no hay frontera entre la cárcel y la periferia. Entonces, cómo esa frontera avanza y entra hasta nuestras casas, en muchos casos, en la producción de la ilegalidad, no solo de personas, sino también de trabajos. Entonces, todos esos trabajos ilegalizados han sido también no han sido nombrados como trabajos inclusive, porque están en una categoría de ilegales y están directamente ya criminalizados. Y en esa criminalización hay una escala de acumulación que todavía no podemos como rastrear ni siquiera o dimensionar en ese sentido. Y de ahí también me quedé pensando mucho también lo que decía Susana ahora, Rafa, el tema de las escuelas, ¿no? Yo les presenté la Escuela de Formación Política de Mujeres de Frente y hay en la investigación colectiva hay una potencia no solo teórica, no solo afectiva, sino también de transformación. O sea, por ejemplo, yo incluida también de vivir, por ejemplo, liberarnos de culpas, de reconstruir una genealogía, y ahí aparece la importancia de la narrativa también, de crear nuestras propias narrativas y de escribir nuestra propia historia. Así,
de manera individual, de manera colectiva. También, como decía Elena, vimos eso muy, muy claramente. Inclusive, decíamos, Elena estuvo recién en Ecuador, la dimensión de la palabra, el poder de la palabra de sanar también. Y eso creo que también está muy presente cuando pensamos la investigación también y la metodología feminista, pensar también en el poder de, como han dicho ustedes, de nombrar, y ahí pues el poder de la palabra. Eso. Y quería, bueno, si están de acuerdo, pasar una hojita. Sí, pasar una hojita para las personas que están interesadas y que puedan ayudarnos a difundir la campaña de la escuela o que quisieran aportar, nos puedan poner su correo electrónico y les vamos a mandar la información en inglés y en español. Así que, sí. Bueno, para las personas sí que no estuvieron ahora en la mañana, tuvimos un momento para presentar la Escuela de Formación Política y Feminista de Mujeres de Frente, que es una organización situada en Quito, conformada por mujeres diversas, decimos siempre desiguales entre nosotras, de diferentes edades, orígenes, indígenas, afrodescendientes, migrantes, mestizas. Y este ya es el tercer año que la escuela está continuando. Es una escuela de coinvestigación genealógica, donde, como ya, bueno, ya les comentaba un poco el proceso, ¿no? Hemos hecho una investigación genealógica que ha permitido abrir y profundizar diversos temas de violencia, de trabajo, entender la explotación, el despojo, cómo nos atraviesa la violencia. Y ahora también, en lo que les comentaba, también hablaba de esta expansión de la frontera. Estamos, junto con la laboratoria, también pensando como el alcance del punitivismo, de esa noción de frontera que hablaba, porque en el Ecuador está viviendo una expansión neoliberal, narcoestatal, muy profunda, con mucha muerte, y en ese sentido también la fractura de los tejidos. Desde el feminismo tenemos un desafío, creo, de primero entender lo que está pasando, y en ese sentido también nos surgen las alianzas para poder apoyarnos, inspirarnos y aprender también de las experiencias de otras compañeras. Bueno, me fui un poco por las ramas, pero bueno, la escuela de formación está conformada por compañeras que habitan también todos estos espacios. Y la escuela se sostiene con fondos autónomos. El año pasado también hicimos una campaña y cada compañera que participa en la escuela recibe una beca mensual por los estudios que está realizando. Y en ese sentido, la próxima semana es una semana importante porque el 20%, por ejemplo, el 20% de las donaciones que se realizan se van a multiplicar, o sea, vamos a recibir más. Y adicionalmente, las personas que pagan impuestos acá en Estados Unidos van a poder, no sé cómo se dice, como desgravarse del porcentaje que donen. Entonces, bueno, si nos pueden ayudar a difundir y también apoyar, sumar a la campaña, genial. Ya vamos a pasar la hojita. Quería hacer una pregunta sobre trauma y activismo, ¿no? Porque cuando hablamos de cuidado, ¿no? La idea es curar, ayudar, pero creo que para muchas, ¿no? El cuidado no es un espacio neutral, como hemos estado hablando. Y a veces no es violento tampoco, ¿no? Sino que tenemos experiencias repetidas que son muy banales, pero a veces cortan, ¿no? Psicológicamente, emocionalmente, físicamente, aunque no caen ni el registro de neutralidad ni en el registro de violencia, sino es un registro banal, repetido, que a la vez creo que puede conllevar consigo una cierta trauma, incluso trauma transgeneracional, ¿no? Se hace estas cosas, se repiten estas cosas, el cuidado no se elige, sino a veces lo tenemos que hacer sin elegirlo. Entonces, no sé, porque me parece que también viene al interstice de estos 3 mesas, ¿no? La violencia, la organización política, pero también pensando en los espacios lúdicos y creativos, que yo lo veo como espacios curativos también, ¿no? El de producir una contraactividad contra lo que conllevamos, que es bastante daño, aun si no es de extremo, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo podemos pensar a nivel teórica o práctica por lo que a veces realmente es la banalidad de lo que practicamos?
pero ocupa la mayoría del tiempo, que no son las altas del activismo en la cual estamos en colectividad energéticamente, ¿no? Renovándonos, tampoco son los bajos, ¿no? Cuando realmente tenemos que enfrentarnos con la violencia brutal, pero hay un entreespacio que yo creo que ocupa la mayoría de mucho del tiempo que llevamos como mujeres. Y a veces no sabemos qué hacer con este entremedio, que no se define por ningún vocabulario radical interesante, porque es la banalidad que a la vez nos cansa, nos da, puede ser productivo, pero es banal. Entonces, no sé dónde hay en este discurso para las cosas que creo que la mayoría de nosotros llevamos cada día, cada minuto, pero tiene que haber un espacio, ¿no? Para ¿qué es? Porque ¿qué es? Tiempo perdido, espacio perdido, pero a la vez contar al final de la vida que todo esto ha sido una pérdida de tiempo porque es banal, tampoco me parece interesante, dando que estamos intentando evaluar lo productivo que somos. Entonces, no sé, es una idea que se me ha ido surgiendo una y otra vez, escuchando, ¿qué hacemos con como entremedio? No sé qué hacer con ello, pero me ha parecido tal vez un espacio en el cual me podáis ayudar a entender qué hacer con ello de forma productiva. Bueno, me llama la atención porque justo estuve involucrada en una investigación colectiva corporal sobre esto, sobre los gestos de cuidado que repetimos a lo largo de generaciones y las dimensiones ambivalentes, ¿no? de violencia y ternura, de forzar, imponer, controlar y cuidar, contener, mimar, ¿no? Y fue una serie de talleres entre mujeres muy intensivos, de reactuar esos gestos y tratar también de deshacer los nudos que había en esos gestos. Y cada una, pues como hacer cierta genealogía de las microviolencias y cómo exorcizarlas, ¿no? Así como experiencia concreta, algo muy chiquitito, pero me parece que es una experiencia sanadora y que en otros contextos hay maneras de hacerlo y en los contextos occidentalizados donde quedamos despojada de ritual, pues hay pocas herramientas y nos toca inventarlas. Yo agregaría que una de las cosas que creo que se estuvo discutiendo es cómo el ejercicio de politización de lo cotidiano va contra la idea de lo banal, ¿no? De que justamente en eso que gastamos el tiempo, en eso en que nos esforzamos, en eso que drena la energía cada día, es producido como banal, ¿no? O como improductivo, o como necesario pero no interesante, mucho menos radical, ¿no? Entonces, creo que varias de las cosas que se estuvieron discutiendo es cuáles son esos ejercicios de politización, ¿no? De esos trabajos, de esos esfuerzos, de esas energías que justamente tienen que estar lidiando y desarmando esa caracterización de banal, ¿no? Justamente, o sea, de que eso que hacemos finalmente no cuenta para nada, es lo que no se puede dejar de hacer, pero no tiene ningún sentido en términos de significado político, mucho menos crea valor, ¿no? Eran las cosas que se estaban discutiendo. Entonces, creo que cuando se decía cómo se politiza una situación de una compañía que tiene un conflicto en la escuela y viene y lo plantea diciendo cómo trabajo con la docente que está agrediendo, haciendo tal. Bueno, creo que aparentemente esos son situaciones banales y que en la medida en que toman la energía y la organización justamente de los cuidados tal como la estábamos problematizando, en ese sentido dejan de ser banales, ¿no? Y explicarnos también o criticar por qué son o quedamos obligadas a sentirlas como banales, me parece que es parte de la politización feminista, ¿no? Y creo que tiene que ver con mucho de lo que estuvimos diciendo de cuáles son los espacios que son políticos, pero que hay que reponerles un sentido político porque han sido despolitizados, ¿no? E incluso nuestra experiencia y nuestra socialización hace que los vivamos como no políticos. Entonces creo que ahí hay un ejercicio interesante, esto con la propia manera con que nos hemos sensibilizado respecto a ese esfuerzo que hacemos, hacia dónde va, por ejemplo, ¿no? ¿Quién lo reconoce? ¿Cómo se mide o no se mide, ¿no? ¿Qué sentido construye o no construye? Y ahí hay me parece un terreno de la politización que siempre es difícil, ¿no? Un poco inasible, a veces hay que
parece que no termina de ser visible y que sin embargo es fundamental, ¿no? Por lo que veníamos diciendo. Y también pensando en mis propias experiencias, como cómo se politiza una experiencia, ¿no? Incluso la misma experiencia de haber venido acá y comentar en una clave presencial muy particular cosas que hemos leído, que hemos como en la biblioteca, qué sé yo, y que uno ha pensado y ha sentido que ha entendido y qué significa, qué diferencia tiene con, y no sé, creo que alguien lo dijo, o me pareció, o sea, estando acá, pues como, y seguro que saqué una frase que estaba como en el aire, como que, bueno, político es como implicando, algo es político en la medida que implica al otro, ¿no? O sea, hay una cosa como vincular ahí de la presencia de los cuerpos y que me parece que a veces es muy difícil como politizar las experiencias si se viven aisladamente, ¿no? No sé, me hizo como recordar como una experiencia organizativa que tuvimos en Caracas a propósito como de la crisis alimentaria, la alpargata, y bueno, que había toda una red de prosumidores en relación a las cooperativas y se buscaba la comida y no sé qué, y yo se lo mostraba como una gente decía, bueno, es un saco de comida, pero el saco de comida como que tenía concentrado para los que habíamos participado ahí como toda una red de afectos que se habían hecho visibles en conseguir ese saco de... Entonces, bueno, como que, o sea, quiero decir como que, bueno, probablemente haya que poner en grupo también esos cuidados que pueden ser experimentados de manera más solitaria. Eso por una... O sea, bueno, que ese aislamiento tiene otras consecuencias epistémicas, evidentemente, pues, como eso es lo que quiero decir. Y hay otra cosa también que me gustó mucho de lo que dijiste, Verónica, al principio, que son además como problemas que a mí me interesan desde otros espacios, pero creo que también como resonantes completamente con lo que tú, desde donde tú los traes, como que son la derrota o la exaltación como polaridades del juicio, ¿no? De la experiencia histórica y después que el asunto de la temporalidad y que me preguntaba, bueno, si no eran como el mismo problema un poco, ¿no? Siendo como derrota y exaltación, culminaciones narrativas, ¿no? Entonces, como precisamente experiencias políticas que hacen muy visibles estas temporalidades muy mezcladas, hacen que lo de la derrota y la exaltación también se diluya mucho desde la experiencia, ¿no? Como que, y que uno pueda como ver los continuums como de forma más, bueno, eso. Sí, te veíamos que Te vemos ahí a punto de hablar. Me cuesta un poco pensar en qué decir, pero estoy muy de acuerdo con lo que apuntabas recién, porque creo que la composición de las mesas que intencionaron y que se produjo acá, pero también la participación de quienes asistieron a escuchar y conversar desde otra posición, al menos me parece que ilustra momentos distintos de un movimiento que cada una de nosotras aquí vino a expresar, ¿no? O sea, estamos en dos sentidos, pensaba. En uno, en el sentido de que estamos pensando a partir de experiencias que son en su mayoría temporalmente complejas, es decir, al mismo tiempo novedosas, la mayoría de las experiencias aquí recogidas, pero con arraigos históricos de larga data, algunos de larguísima data, pensando en la exposición de Gladys, por ejemplo. También tratando de rastrear nuestras propias genealogías en una experiencia de coordinadora que es bien reciente, pero que también, como iluminaba a Ángeles ayer, está enlazada con experiencias históricas que son muy viejas, ¿no? Constitutivas de esos sujetos colectivos que, un poco borrados por el paso del tiempo, por la experiencia, por los tránsitos históricos que hemos atravesado, igualmente en algún sentido persisten ahí también, ¿no? Como de muchas maneras, como ideal regulador, de lo que deberíamos ser y no somos, de lo que podemos ser, y también de la manera más productiva, que es como de la potencia de lo que podríamos llegar a ser caminando juntas, como decía Elena ayer. Entonces pensaba en esa cualidad que tuvo cada una de las presentaciones y cada una de las mesas de
expresar momentos distintos de este movimiento que cada una de nosotras porta en nuestra narrativa, como una historia muy viva, ¿no? Pero también el hecho de que compartimos todas nosotras la presencia y la activación política en un mismo movimiento, o sea, estamos viviendo un mismo movimiento histórico, aunque no parezca a veces que es el mismo, ¿no? Estamos viviendo un mismo ciclo histórico. Y ese mismo ciclo histórico, que es súper osado decir es el mismo, pero yo creo que hay que decirlo también, es un ciclo que hemos caracterizado como este ciclo de emergencia feminista o irrupción feminista de masas, ¿no? Y me llevo la pregunta sobre, no sé si es una pregunta buena, ¿no? O productiva, en fin, pero me llevo la pregunta sobre cómo podemos pensar juntas las posibilidades de este ciclo, los desafíos de este ciclo. Y ahí lo que decía, lo que subrayaba Elena sobre las escuelas, o sea, el hecho de que estemos haciendo escuela, nosotras ahora en Chile estamos dando esa discusión. O sea, ¿cómo podemos tomar esa tarea que no quisimos tomar hace 5 años, ¿no? ¿Cómo podemos hacernos cargo de esta exigencia que al movimiento feminista se le hace de formar? ¿En qué consiste formar? ¿Y para qué sirve formarnos, autoformarnos en este ciclo? ¿A qué necesidad responde? ¿Qué lugar le podemos dar a al problema de las fronteras y a la posibilidad de su superación en una actividad feminista que es transfronteriza? Pero es transfronteriza ¿en qué sentido también? ¿Cuál va a ser la potencia de impugnación de la frontera que vamos a intentar llevar adelante? Bueno, son algunas de las preguntas que me llevo de vuelta y que agradezco mucho haber tenido la ocasión de poder pensar con ustedes, porque efectivamente ¿cómo decirlo? Se aligera un poco el peso de la historia de este momento singular cuando lo pensamos más allá de la frontera. Eso, gracias. Sí, en la mesa de esta mañana, bueno, en el público se ha quedado, una compañera pues hablaba de las imágenes, de esas herramientas que se construyen para visibilizar y que los trabajos en la mesa que estábamos ahí, hablábamos mucho de eso, ¿no? De visibilizar, de darle valor a esos trabajos que sostienen la vida y que han sido de manera invisible o que son robados para hablar de ellos o para construir cosas según que le dé al sistema. Entonces, hablaban de eso, de documentales, de imágenes, y yo en ese momento me acordaba de esas herramientas que estamos construyendo en esos distintos colectivos, en esos distintos espacios. Y por ejemplo, para nosotras, las imágenes y el construir herramientas como por ejemplo el documentar que hace que se visibilice situaciones y cuestiones que nos interesa que salgan a la luz, ¿no? De esto que nosotros decimos es sacar lo privado a lo público, a los espacios públicos. Y lo de los documentales para nosotras, y traigo esto como de ver la importancia de los procesos y de la construcción colectiva. Porque, por ejemplo, para nosotras eso ha sido una pelea, ¿no? De cuando se hacen esos documentales o cuando se toma esa imagen o cuando pues nos dan la palabra para que hablemos, esa construcción que se hace de presentarnos pues como víctimas
en los documentales, en las imágenes. Y eso, eso no nos ayuda a nada. No. Nosotras queremos visibilizarnos, pero no queremos que nos visibilicen de esa manera. Entonces, para nosotras, por eso es muy importante en esto, cuando se construyen esas herramientas, los procesos colectivos que hacemos pues, para hacer un documental, esos procesos que la persona que es técnico y que quiere hacer el documental, que nos escuche, que hagamos ese proceso de construir junta de cómo queremos, cómo es que queremos nosotras salir en ese documental, qué queremos que se cuente, o en esa imagen, ¿no? ¿Qué imagen quieren? Porque para nosotras al inicio presentar una imagen de una trabajadora de hogar o una cuidadora, pues era brutal, no nos gustaba que a veces decíamos mejor que no nos presenten, porque claro, mejor que no nos visibilicen, porque realmente era como, jolines, nos presentaban con el plumero, la bayeta y el uniforme y chimpún. Entonces, o si no, en los documentales o en las entrevistas, pues iban directamente, pues, que habláramos de esa pobreza, que habláramos de ese victimismo, de esa vida tan oscura y tan de pena. Entonces, claro, nosotras eso no nos gustaba. Y entonces, por eso, para nosotros ha sido como muy importante el construir, el estar en esas construcciones, el que nos escuchen, pues para sacar determinadas herramientas, determinadas piezas que nos escuchen, ¿no? Porque nos gusta, si es un documental, que la persona esté ahí con nosotras estemos con la persona, y cómo queremos que nos saquen y hasta dónde puede hablar una compañera y que lo pueda sacar, ¿no? Ese respeto que se tiene en esa construcción para poder sacar unas herramientas como es el documental o como es una fotografía en una exposición de fotos, que nos saquen de la manera que nosotras queremos que nos saquen, porque siempre es como el banalizar que decía la compañera, el de los cuidados, pues yo qué sé, siempre nos presentan como la más, ¿sabes?, sonriente y así, y una mierda, los cuidados también son durísimos y tú no puedes presentar solamente como esa banalidad de, joder, que no, que yo pues sabemos muchas que no queremos cuidar, que no queremos estar en esa historia. Entonces, eso lo decía por lo de esta mañana y por las imágenes. Entonces, a nosotras nos ha servido mucho el construir juntas cuando estamos construyendo eso. El documental para nosotros lo hizo una persona, pero es una persona que estaba muy cerca de nosotras y nosotras trabajamos en la construcción de ese documental. En la radionovela que hemos hecho, nosotras hemos construido esa herramienta de construir esos capítulos de esa radionovela para salir y escucharnos desde la manera que nosotras queremos. O el libro que hemos hecho, pues esa narrativa que hacemos, la hacemos desde ese construir juntas y desde ese pensar juntas, para que luego nos salga una pieza donde nosotras no nos queremos ver. Y luego, por último, todo lo que hemos hecho a través de comunicación. A nosotras, por ejemplo, cuando un periodista venía y nos decía que nos iba a hacer una entrevista, pues claro, era como tú ir a los lugares donde te hicieran las entrevistas, preguntarte cosas muy íntimas y muy de esas de victimismo para salir en primera plana, y era lo que vendía. Entonces nosotras muchas veces preferíamos mejor no salir. Y a lo largo de los tiempos, pues ahora tenemos con los medios de comunicación de una manera de que ellos si hacen una entrevista, pues toman mucho el tiempo de esa persona, que esa persona no se puede exponer. Hay personas que no se pueden exponer a hacer esa entrevista, que no pueden ir a los lugares a hacer esa entrevista por sus tiempos. Entonces, pues las periodistas y los periodistas pues ya, pues te llevan la cámara o lo que sea, como vayan a hacerlo, y luego ya toman mucho en cuenta el de si tú lo puedes hacer la entrevista con un audio y tú lo puedes mandar porque es en ese momento que esa compañera pudo hacer ese audio. Entonces hay como una complicidad con el tema del periodismo, de la comunicación, porque realmente ahora, pues ellos y ellas cuando van a hacer una investigación, pues siempre nos ponen como de referente y nos preguntan
cómo quieren, y además nos envían antes de sacar una noticia, que eso era otra, la sacaban y chimpún, y luego te encontrabas que estaban hablando, y ¿pero qué? Yo no he dicho esto, yo no... Entonces ahora pues hay un respeto sobre esto, ¿no? De enviarte el trabajo que hacen, tú le das el ok, lo miras, lo arreglas. Entonces, eso también son piezas que construimos desde los procesos para que puedan salir como nosotras queremos. Entonces, eso me ha gustado, ha salido esta mañana y lo quería pues compartir contigo y con las compañeras que hablaron de la imagen. Bueno, yo les quiero agradecer primero por estos días que sigo procesando y seguiré procesando durante muchas semanas y meses. La verdad que ha sido un encuentro maravilloso y algo que me resuena a mí, que creo que atraviesa como para mí todas las intervenciones, es el feminismo como una construcción territorial y como una construcción de espacios en distintos ángulos, porque si bien se habló de esa perspectiva de manera más directa en las exposiciones de Gladys y de Ana, de cómo el territorio está co-constituido por distintos espacios eh, como dinámicos y distintas relaciones en movimiento eh, entre entes territoriales, entre no humanos, pero además de eso, siento que de alguna manera todos están hablando todas están hablando de cómo crear espacios para el trabajo, cómo crear espacios y ecosistemas de donde circulen las relaciones y se creen relaciones de otra forma, donde se creen otras relaciones de trabajo, o donde sea como que una erupción de construir espacios de encuentro y reflexionar sobre las organizaciones y cómo se construyen esas organizaciones de otra manera. Siento que ha habido como una reflexión sobre qué significa crear un proceso colectivo y cómo sostener ese espacio de erupción en medio como de las destrucciones de la violencia, y también cómo abrir espacios discursivos para el propio cuerpo, cómo abrir espacios de trabajo, cómo abrir espacios afectivos, cómo visibilizar espacios. Y por eso quería preguntarles también, es un comentario, es la pregunta, si quieren, si alguna también les resuena como eh, la manera de pensar los espacios, y quisiera añadir algo más sobre de qué manera es importante para articular todas las maneras en las que se han organizado, y bueno, agradecerles por estos días. Sí, ok, bueno. No, a raíz por ahí del comentario que hacía la compa, para mí en este momento está siendo como muy revelador el tema de pensar el territorio, y aprendo mucho de las compañeras, sobre todo de aquellas que habitan este territorio de humedal mucho antes que yo llegara. O sea, como les contaba, no vivía ahí siempre, pero también me ayudó a pensar el hecho de estar situada ahí, poner como la importancia en el territorio, cómo el lugar que habitamos nos produce y lo producimos, ¿no? Esa coproducción entre el territorio y el trabajo, que trataba de traer un poco ahí en la pregunta que nos hacíamos de dónde están las voces de las mujeres del río, y no desde una narrativa romántica simplemente, o decir cómo es nuestro paisaje en un sentido también estereotipado, ¿no? Del río y la mujer, la pescadora y demás, sino qué producimos ahí, cómo lo producimos y cómo ese territorio nos produce, ¿no? Y es una dimensión que por ahí la aprendimos también de ciertos feminismos comunitarios, indígenas, ¿no? Ciertas disputas ahí al interior del feminismo sobre luchas bien concretas que las compañeras, sobre todo desde el feminismo indígena comunitarios, desde el feminismo negro, vienen dando hace muchos años también. Anclamos como en esa historia de pensar el territorio y lo comunitario como un elemento central a la discusión del feminismo, pero para mí en este territorio hoy fue como un encontrar una pregunta renovada, ¿no? Porque no solamente apela a pensar esto, el territorio como un tema más en el que el feminismo por ahí puede incursionar, sino una centralidad, y que los territorios urbanos tienen sus discusiones, los territorios rurales tienen sus discusiones, este territorio de río, este territorio líquido, fluvial, tiene sus discusiones,
y producimos ese territorio y nos produce, ¿no? Para mí esa clave fue como muy reveladora y me abrió mucho. Y en eso conecto con esto que circula de la hiperconexión de todos los temas que han circulado en estas mesas, pero que también es algo que es una característica de este tiempo, de este feminismo, de esta nueva emergencia del feminismo de masas, que para mí es un indicador, buscando hacer balances, es un indicador muy importante del momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Que haya una acción, una perspectiva política, digamos, que pueda convocar a pensar distintas dimensiones de la vida social y que no solo se ocupe de una parte, ¿no? Y que pueda apelar y pueda incluso hasta provocativamente, digo, meterse en todo, como decían hoy también, es un signo de este tiempo y de este feminismo, ¿no? Del feminismo en el que estamos construyendo. Y eso hace que a veces, recién le decía Elena, lo de lo banal, a veces nos gustaría que fuera algo un poco más banal en nuestra vida cotidiana y no podemos, ¿no? Porque ya los lentes con los que miramos la realidad política que habitamos son feministas y nos hacen preguntarnos por todo eso que está detrás de lo que vivimos, cómo se produce eso que vivimos y tal. Entonces, también, ¿no? Poder ahí encontrar lugares de tranquilidad de que eso va a seguir estando como una inquietud y que se va a conectar con luchas que vienen de otros ámbitos y de otras historias, de otras genealogías, pero que estamos desde el feminismo ampliando la trama, ampliando la discusión y seguimos apostando por complejizar el modo de entender la realidad y de transformarla y de producirla de modos por ahí creativos, nuevos y otros, casi todos o todos anclados en una historia también que nos antecede y que viene por ahí. Bueno, también por ser quizás geógrafa, me quedé también pensando mucho en el tema de la cuestión del espacio, ¿no? Y me parece que también es una línea común que salió bueno, en varias de las presentaciones en esos 2 días, ¿no? Que, bueno, tengo anotado acá varias cosas, pero solo voy a decir algunas. Pero lo que me quedé pensando es cómo la investigación feminista como práctica produce sus propias geografías, ¿no? Que, bueno, eso salió también de distintas formas. Bueno, Marta habló de cómo producir intimidad entre distintas luchas. También Rafa habló de cómo romper ese binario entre los espacios privados y los públicos, ¿no? Y también es algo que hace el feminismo, ¿no? Que como toma ese espacio que ha producido el capital y, bueno, rompe esos binarios para crear otro espacio. Y también Ana Julia hoy habló de cómo el extractivismo necesita de esa fragmentación del espacio y también es algo que, bueno, muchos geógrafos han, bueno, hablado hace mucho, ¿no? De cómo el capital produce ese espacio fragmentado, dividido, porque lo necesita para, bueno, para poder vender, para poder controlar, bla, bla, bla. Pero es verdad que podemos ver cómo el feminismo, en las prácticas, bueno, sobre todo de investigación feministas, producen otro espacio, bueno, que lo podemos hablar de proximidad, producen intimidad, producen conexiones entre espacios no solo en como la teoría, eso bueno, también es algo que venimos hablando, ¿no? Que como cuando hablamos de investigación feminista, que hay como, bueno, ese principio que ya no hay esa distinción entre los que hacen y los que piensan, ¿no? Y es como, bueno, pensar en la práctica de hacer la investigación feminista como, bueno, hacer esa caravana a conocer otra lucha, hacer ese recorrido por el territorio, ¿no? Como moverse para hacer la investigación también produce otras geografías. Eso me parece súper importante resaltar porque estamos todo el tiempo pensando, bueno, como el capital está produciendo esa geografía, ese territorio, pero nosotras mismas en nuestras prácticas también producimos otro territorio. Y bueno, eso, como quería resaltar eso y también, bueno, ponerle como una línea común
de la investigación feminista, y también otra línea común que yo había notado que, bueno, no tiene tanto que ver con el espacio, pero que me parece también interesante resaltar, es lo de producir narrativas no victimistas y también que no están basadas en la culpa, ¿no? Porque creo que es algo que, bueno, cuando hablan de nosotras, que muchas veces es de como una de esas dos posiciones, ¿no? O como somos víctimas o somos culpables, ¿no? Y es algo que vemos en las prácticas de investigación feministas, también porque nos da esa oportunidad de tomar la palabra, de darnos voz y también de construirnos como sujetos políticos y también como sujetos que producen conocimiento, ¿no? Así que ya no somos víctimas ni culpables, sino que estamos hablando por nosotras mismas, ¿no? Y creo que, bueno, esos son como dos líneas que yo vi, bueno, en bueno, los 2 días en todas las presentaciones. Tirar eso. No, tu intervención realmente me hizo pensar en esto de que al movernos, al investigar, producimos nuevos territorios, ¿no? Y me hiciste pensar en los territorios más internos nuestros. Cuando hacemos esa movida hacia esta creación de otros territorios, descubrimientos, yo siento que también vamos explorando estos territorios internos, ¿no? En antropología hay mucho se habla de la autoetnografía, ¿no? De la autoinvestigación. Y yo estaba pensando cuando las compañeras hablaban ayer y hoy sobre los diferentes temas, por ejemplo, lo que decían ustedes, esto de la politización de lo históricamente despolitizado, ¿no? Un poco lo que decían las dos, como que me agarró, ¿no? Y me hizo pensar y me hizo descubrirme territorios aquí adentro, a mí, y conectarme con lo que decía la compañera brasilera ayer, que hoy día la saludé con mucho cariño, porque ella me favelizó, me hiciste pensar en lo que dijiste sobre nos favelaron, me favelizaste, y eso que yo nunca he estado en una favela, me favelizaste y pensé en mis fragmentos, ¿no? ¿Cómo estoy yo reconstruyéndome a mí misma dentro de lo que decías? Entonces, hallando esos puntos de conexión territoriales, favelizaciones y politizar lo históricamente despolitizado, en tanto esta valoración de nosotras mismas, creo que ahí entra esto de los territorios más internos y esto de las autoetnografías. Eso. Bueno, pues muchas gracias también a Vero y a Susana porque han sido también como 2 días de mucho aprendizaje y siento un poco de envidia que la Universidad de Nueva York tenga tantos recursos para juntar a todas estas maravillosas investigadoras y activistas porque me encantaría poder un día hacerlo en la Universidad Autónoma de Chiapas, en donde soy profesora, y yo creo que a mis estudiantes les encantaría y sin embargo, pues los recursos nunca son suficientes, ¿no? Y creo que también está bueno expresar la envidia, porque me parece sí como que un espacio muy privilegiado y muy lindo. Y yo tenía así como algunos como puntos también que quería compartir que tienen que ver con la investigación feminista, que no solo se produce dentro de las universidades, sino en las organizaciones sociales, que yo creo que es un punto que ha atravesado también todas las mesas, y esto es algo que a mí me parece que es bien importante en el sentido también de diferenciar lo que es la investigación feminista de la investigación androcéntrica, porque la investigación androcéntrica creo que esto no lo tiene tan claro y la investigación feminista sí. Y he pensado también que en Chiapas, de donde yo vengo, por las situaciones que hemos vivido en esta región, como que siempre pensaba que esto era un punto como muy importante de la investigación feminista, que no se estaba produciendo dentro de las universidades, sino dentro de las organizaciones políticas, pero al escucharlas también me ha parecido que es algo que no nada más tiene que ver con Chiapas, sino que es algo transversal a toda América Latina y también creo que al mismo tiempo es como un llamado
a lo que en nuestras universidades se está utilizando como material bibliográfico para enseñar y para aprender, porque muchas veces se apela a los textos como canónicos de la investigación feminista que está producida dentro de las universidades, y creo que en este espacio hemos visto cómo tantas organizaciones han producido rigurosamente trabajos impresionantes que nos dan mucha pauta de lo que es la metodología feminista y que no está siendo producida dentro de los espacios académicos, sino afuera. Y también el vínculo entre investigación feminista, que no puede estar desvinculado de los movimientos feministas, y al mismo tiempo no se puede hablar de forma desligada de las universidades, que eso también es como un imaginario que circula a veces por ahí, como que solo es importante marchar y estar en las calles, y que por otro lado como que parecería como que las universidades se quedan como algo no importante, y en este espacio hemos visto como esa articulación de que sí es posible articular, ¿no? Como de las calles a la universidad y de las universidades a las calles. Y luego también romper, ¿no? Con esos imaginarios que a mí me parecen que son muy privilegiados, en donde a veces escucho como un rechazo de que la universidad no sirve, y al menos en el espacio de donde yo vengo, pues la universidad sí es súper importante para muchas generaciones de estudiantes que son las primeras generaciones de estudiantes que van a las universidades, que vienen de familias campesinas, de familias indígenas, de familias para quienes pues es muy importante estar ahí. Y me quedé con ganas como de seguir hablando de más estrategias, también de los conflictos y de cómo han resuelto en cada organización los conflictos, porque creo que eso es algo también que nos atraviesa muchísimo a todas. Cómo podemos como resolver, ¿no? Porque, o sea, las cosas que nos salen bien, qué bueno, pero las cosas que nos salen mal, eh, o sea, como que estaría bueno hacer una lista así como de estrategias. Me encantaría como poder así pasar así como la listita que pasaron, pero de estrategias para recopilarlas y y también también creo que algo transversal ha sido como que no existe conocimiento feminista desencarnado, que la construcción de conocimiento colectivo tiene que tener una intención política muy explícita al proceso de servicios, perdón, al servicio de procesos críticos y también de transformación social, y que también este tipo de espacios colectivos, un poco lo que decía Pamela, como que nos permiten esta narración autobiográfica y también como un diálogo intersubjetivo que nos permite también ayudar a localizar nuestros propios discursos y también a localizar el reconocimiento de las relaciones de poder que existen. Me encantó que fue como un espacio, como un parón, así como un paréntesis, y se convirtió también como un espacio catártico. Al final estamos así como dando todas un montón de ideas, y también que este tipo de espacios pues sirven, ¿no? Como para romper esos silencios y esas soledades que también a veces se viven dentro de los procesos investigativos, para generar conocimiento colectivo y para hablar de todo lo que a veces se queda como fuera del foco, de las prácticas también corporales, de las emociones, de los riesgos y peligros que sigue implicando hacer investigación feminista también en América Latina, porque eso es algo también como muy fuerte, que, o sea, te pone en riesgo, te pone en peligro. Hay tantas como persecuciones, y siguen habiendo como encarcelamientos, y siguen habiendo también asesinatos de compañeras que están poniendo el cuerpo y que se están poniendo como en primer lugar. Y bueno, ya me alargué, pero de verdad que
gracias por este espacio, porque me parece que poder también como hablar de muchas cosas que nos duelen a todas, que tienen que ver con cuestiones como muy locales, son problemas locales, pero al mismo tiempo estamos viendo que, aunque hablamos de realidades locales, nos atraviesan a todas de una manera como transnacional, no sé, esa palabra también como que hace rato salió y decíamos como, bueno, tiene ahí en medio la idea de nación, pero no sé cómo decirla, pero nos atraviesa a todos y al final este tipo de espacios pues también se convierten como en espacios de sanación. Muchas gracias. Bueno, creo que primero tenemos que volver a agradecer por este ejercicio intelectual colectivo, que era un poco la apuesta de este cierre, ¿no? Porque lo que me parece que tenemos la experiencia de escuchar a todas las compañeras que hablaron en sus ponencias 20, 30 minutos, condensando una cantidad, ¿no?, de años de experiencia, de investigación, y creo que esa es la sensación de energía que se desprende cuando escuchamos, ¿no? Y nos quedamos como también sobrepasadas de cómo procesar todo eso, que no es solamente información, ¿no? Porque la información se puede procesar más o menos rápidamente, se puede tener esquemas para organizarla. Cuando sentimos lo que sentimos cuando escuchamos a otras y a otros compartirnos, es porque hay una densidad que se pone en juego y en exponernos, ¿no? Cuando hablamos de esas maneras, que se están haciendo como una suerte de acordeón de un montón de problemas, años, experiencias, dilemas, y bueno, y compartirlo es un gesto de enorme comunidad y generosidad. Entonces, me parece que es compartida también la sensación de quedamos con mucho para seguir charlando, procesando, elaborando. Por eso nos parecía que este espacio, ¿no?, final no era simplemente agregar unas conclusiones, no era simplemente agregar unas intervenciones nuestras como síntesis o final, sino tratar de dar espacio justamente a algunas preguntas que no se pudieron hacer, a elaboraciones o comentarios que de a poco van saliendo a partir de que van decantando muchas de las cosas que escuchamos, y sobre todo esto que salió también de, bueno, escuchar estas intervenciones, experiencias, historias, conceptualizaciones que están en marcha, ¿no? Todas están abiertas, están en marcha, están produciéndose, tienen este efecto político de producir esta proximidad y esta cercanía con espacios y con luchas que por ahí no nos quedan tan cerca de momento, pero que sin embargo cuando las escuchamos narradas de determinada manera, sí nos producen ese efecto de cercanía y por lo tanto producen una suerte de compromiso de acá en adelante, ¿no? Es decir, cuando decimos con qué nos vamos, qué nos llevamos a partir de esto, cómo seguimos, etcétera, creo que es esa sensación de, bueno, quedamos comprometidas, comprometidas con eso que hemos escuchado, con eso que hemos compartido, con eso que nos hizo resonancia y nos impactó y nos sigue afectando. Entonces, no es que le pidamos todo a unas jornadas de 2 días, pero sí quedarnos con esa sensación de el tipo de compromiso que genera la escucha y el compromiso de esa proximidad me parece que es un montón. Y entonces volver a agradecer a Jordana y a Laura por todas las condiciones en que hicieron posible estos 2 días y que ahora encima tenemos una fiesta. Bueno, agradecer a todas, a todos y a todos por estar acá.